Buenos días. Antes que nada, espero que ustedes, al igual que sus familias, se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Jiménez y soy gerente de ventas en Avery Dennison, México. Y en nombre de la compañía, me gustaría agradecer mucho su participación al webinar Pharma, Seguridad y Desempeño para Productos Críticos. Les comento que durante la sesión, ustedes pueden enviar sus preguntas mediante el botón que dice Q&A y que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la presentación les daremos respuesta. Ahora me gustaría dar la bienvenida a Sandra Álvarez, Business Development en Avery Dennison, México, en Avery Dennison, región MAC, quien va a ser nuestra guía durante esta plática. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan en esta presentación, iniciando este año 2021 muy conectados con ustedes y con este interesante tema que es el sector farmacéutico. Gracias a todos por su participación. Bueno, arrancamos hablando un poco de el segmento de Pharma. Un poco antes introduciendo algunos temas importantes de Avery Dennison. Ya saben la mayoría, pero confirmamos que somos una compañía que opera en más de 50 países, que tenemos más de 30,000 empleados en el mundo, que estamos en el Fortune 500 y que el año pasado facturamos $7 billones. Hay 3 unidades de negocio principales para nuestra organización. Una de ellas son materiales industriales y precisamente también algunas soluciones médicas, ¿sí? Tenemos otra división que está orientada a todo lo que es el mercado de retail, textil. Y la tercera división, que es la más importante, es la de materiales para etiquetas y materiales gráficos. Y hoy nos complacemos pues de acompañarlos y presentar el tema del segmento farmacéutico. Tenemos como primera punto de partida un tema bien interesante que es las tendencias del segmento. Es muy importante que nos ubiquemos qué están viviendo esos farmacéuticos, qué están demandando la industria, cuáles son los tipos de empaques que están utilizando y que eso nos permita a nosotros en conjunto ser mejores consultores, mejores asesores para esa industria. Entonces, aquí les compartimos algunas de las tendencias más importantes. Una de ellas es el crecimiento de la utilización de jeringas precargadas. Yo creo que ahora con el tema del COVID hemos visto en muchos puntos ya los centros de vacunación y cómo esas jeringas ya llegan listas, precargadas. Habla la revista Pharma Network que ya el 26% de los medicamentos en Europa, por ejemplo, se entregan como inyectables. Y esto es muy interesante porque la verdad las jeringas precargadas las prefieren los profesionales de la salud por la facilidad de utilización y que me asegura la cantidad de dosis que le estamos dando a cada paciente, que no estoy ahí con la posibilidad de un error humano, ¿sí? Evitando esos errores humanos porque ya viene la dosis perfectamente cargada, pero también porque mantiene la fuerza, la calidad, la pureza del medicamento que se está dosificando. Porque una vez abierto el empaque grande y que yo tuviera que estar sacando cada dosis, pues estaría de cierta manera teniendo una oportunidad de pronto de contaminación del producto que queda en la botella original. Entonces, eso facilita muchísimo y vemos que es una importante tendencia. Otro punto que vemos aquí en la parte inferior como tendencia en el sector farmacéutico es la fabricación de productos biofarmacéuticos o biológicos. ¿Qué quiere decir eso? Los medicamentos ya biológicos son los que vienen con la sustancia activa, con esa sustancia proteica principal, producida por un organismo vivo, no sintetizada químicamente, sino producida por un organismo vivo, que lógico se extrae de ese organismo y se purifica para poder pues ya fabricar el medicamento.
¿Eso qué hace? Que finalmente esas sustancias sean más estructuradas, más complejas y de cierta manera más efectivas para el tratamiento de ciertas enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, tan importantes, digamos que en el transcurso de nuestra humanidad, como el tema de esas enfermedades crónicas degenerativas, como el cáncer, el lupus, la esclerosis múltiple, diabetes, entre otros. Entonces, hay una evolución interesante en lo que son los medicamentos biológicos. Vamos a ir viendo mucho y vamos a escuchar mucho acerca de ese desarrollo. Y de hecho, la vacunación contra el coronavirus, contra el COVID, viene de creaciones de algunos laboratorios por esa base, ¿sí? Por esa base de sustancias que vienen de organismos vivos, biológicos. Bueno, otra tendencia muy interesante y que la venimos viendo ya hace un rato es que los consumidores venimos cuidándonos más en la salud, ¿sí? Buscamos una vida más sana, saludable, ingredientes más naturales, preventivo, ¿sí? Complementar muy bien nuestra nutrición, tener vitaminas, tener complementos que permitan pues tener un buen balance en nuestro organismo. Buscando ese bienestar. Entonces, esa es una tendencia y por eso vemos muchos de los puntos de venta de medicina tradicional incorporando ya este tipo de medicina un poco más alternativa o medicina complementaria de vitaminas para poder llevar esa tendencia o acompañar esa tendencia, esa necesidad de los consumidores. Ahí, como venimos viendo, la tendencia de materiales o de pronto de productos mucho más naturales y orgánicos, viene también acompañado de esta otra tendencia que son envases biodegradables, ¿sí? Porque precisamente también la industria, así como los otros segmentos de mercado, están interesados en ir caminando en empaques mucho más reciclables, ¿sí? Entonces, envases biodegradables es una de las consideraciones que está haciendo también la industria, o de unos sistemas completos de empaque en el que la tapa, la botella, la etiqueta estén realmente preparadas para que después de la disposición pueda ser o reutilizada o reciclada de una manera adecuada. Hay otra tendencia importante que es los sistemas de envasado con mayor tecnología, mayor precisión, sofisticación, ¿sí? Por aquello que veíamos también de las jeringas precargadas, en general, digamos que la industria está buscando tener mucha más eficiencia y precisión en ese tipo de líneas de envasado. Entonces hay mucha inversión alrededor de eso y eso también impacta el tema de las etiquetas porque finalmente también en esos procesos pues vamos a encontrar los puntos de etiquetado y debemos ir acorde a esos sistemas de envasado. Tenemos también otra tendencia muy interesante y que viene pues hace rato es el tema de transparencia, de tener una muy buena trazabilidad de la información de los ingredientes, de las preparaciones, los procesos, los despachos, casi que toda la cadena logística y toda la cadena de suministro de ese medicamento, pues que pueda tener una completa trazabilidad. De hecho, Estados Unidos, pues, ha exigido ya el cumplimiento de la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministros de Medicamentos y que pide que efectivamente haya una serialización de todos esos productos farmacéuticos. Entonces, de cierta manera, pues, acompañar a esa necesidad que tiene la industria de una mejor trazabilidad, de una mejor transparencia, es muy importante tanto con etiquetas como empaques inteligentes, que lo vamos a ver un poco más adelante. Hay una tendencia interesante. Siempre vimos en la industria farmacéutica muchos envases de vidrio, ¿sí? Envases de vidrio transparente, envases de vidrio ámbar, pero ha migrado una muy buena proporción hacia envases o botellas de plástico, ¿sí?
tanto que ya están superando esa utilización de envases de vidrio, ¿sí? Y son el envase número 1 en utilización, ¿sí? Entonces, ahí los temas de adhesivos adecuados para esas botellas de plástico también son puntos claves, son puntos muy interesantes que los vamos a discutir en un slide posterior, pero que permite, por supuesto, entender la complejidad que también tienen estos tipos de empaques. Y otra última tendencia que es líneas de llenado más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay también en la industria una necesidad de lotes más pequeños, de localizaciones en ciertos países, para tener mucha más flexibilidad y tiempos de entrega más rápido. Medicamentos personalizados, ciertas formulaciones, ingredientes ya más personalizados, que hacia eso de pronto vamos a ir mucho más hacia el futuro de tener no medicinas tan genéricas o estandarizadas, sino un poco más personalizadas de acuerdo a cada paciente. Pero hace que esas líneas de llenado estén con toda la tecnología, con toda la sofisticación como lo veíamos antes, pero también mucho más flexibles, modulares, ¿sí? Esa es una tendencia que se ve también en la industria. Bueno, un poco en México, ¿qué pasa con la industria farmacéutica? Pues es la verdad un mercado muy interesante. Es el segundo mercado más grande de Latinoamérica en la industria farmacéutica. Casi que el 50% de las ventas a nivel mundial de farma lo hacen 15 empresas y en México están localizadas 14 empresas de ellas. Ahí las tenemos listaditas: Merck, Boehringer, Pfizer, Glaxo, AstraZeneca, Baster, Novartis, Roche, bueno, entre otras, Abbott, que muchos se nos hacen muy conocidos ahora más con los temas de vacunación y el desarrollo de las vacunas pues contra el COVID. Pero muy interesante es que en México pues se encuentran 14 de esas importantes empresas, ¿sí? Entonces, es un mercado muy atractivo, es un mercado que se viene fortaleciendo y se viene fortaleciendo desde el punto de vista del marco regulatorio, ¿sí? Las certificaciones FDA, el COFEPRIS, digamos que todas las certificaciones que tienen que cumplir están fortaleciéndose y es un mercado que va a ir siendo cada vez más potencia, ¿no? Para lo que es Latinoamérica. Hay digamos que un interés y más ahora con el tema del COVID de alianzas entre los diferentes laboratorios para unir esfuerzos, unir capacidades. Creo que este tema de la salud y la pandemia nos dejó finalmente ese aprendizaje también. Hay que verlo de manera integrada. Donde se unen y se hacen alianzas más allá digamos, de regiones o de fronteras. Lo vemos también en México con las alianzas que están haciendo con Argentina para la producción de la vacuna del COVID a nivel local. Entonces, esa es una dinámica muy interesante y acompañar, digamos, todo ese desarrollo desde la parte de conversión, desde la parte de etiquetas, desde sus fases de desarrollo de empaques, desde su fase de ecodiseños de esos empaques, pues viene muy bien para la industria gráfica y la industria de etiquetas. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones que nos vamos a encontrar, digamos, en el segmento farmacéutico cuando visitamos visitamos a estas industrias? Pues las podemos dividir como en 3 grandes grupos. Si nos vamos a la base, digamos que hay aplicaciones estándar, aplicaciones en las cuales estamos hablando de productos de la salud, pero sus envases son con diámetros grandes, ¿sí? Estamos hablando de mayores a 35 milímetros. Y por lo general, pues tienen un atractivo en góndola porque son productos que se consiguen también, no son recetados por el médico, ¿sí? Son ya más a disposición del consumidor que va y busca, digamos que complementar su medicina, su nutrición. O algunos medicamentos pues muy sin prescripción médica, ¿sí? Ahí que podemos encontrar, pues, desde etiquetas de transferencia térmica, pero también etiquetas de esmaltados, que es el papel, es uno de los, digamos que, materiales estándar en la industria hasta ahora. Pero también, digamos que buscando ese atractivo visual, porque
el tema de las vitaminas y esos medicamentos complementarios, pues ya viene con un atractivo visual o buscan un atractivo visual. Entonces ahí vemos también la utilización de películas plásticas, ¿sí? Polipropilenos blancos, transparentes, ¿sí? Bueno, en una segunda línea nos vamos a encontrar con medicamentos, ya el desarrollo de medicamentos más específicos que ya son soluciones o medicinas prescritas por los médicos, donde buscamos una eficiencia, un buen desempeño, porque son medicinas que tienen ingredientes activos, tienen sustancias activas y que necesitamos controlar, por supuesto, también de una manera muy, muy cuidadosa. Entonces, esa entra dentro del segundo grupo de productos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto que se llama migración. Hay un interés muy importante que en esos medicamentos prescritos tengamos un cuidado especial con la potencial migración de adhesivos o de tintas hacia el contenido. Eso lo vamos a ver ahorita. Y hay una tercera grupo de aplicaciones que ya hablamos, que son aplicaciones de alto desempeño. ¿Cuáles son estas? Son ya empaques más exigentes, ¿sí? Ya frascos pequeños que sean menores de 35 milímetros, que lo hablábamos ahora. Jeringas, ampolletas, viales, ¿sí? O tan complejos como las bolsas de sangre, ¿sí? Que tienen también una plasma, marcación de plasma, que tienen unas exigencias por los temas de las temperaturas, por el tipo de contenido que tenemos allí, ¿sí? Entonces, podemos clasificar, digamos que en estos tres grupos importantes, todas las aplicaciones del segmento farmacéutico. Ahora, si hablamos de los tipos de empaques, vamos a encontrarnos una variedad en empaques. Hablamos desde el vidrio, vamos a irnos desde la parte inferior, vidrio, que les comentaba ahora que podían ser transparentes o ámbar, ¿sí? Como los jarabes tradicionales, que son medicinas que también necesitan cierta protección de la luz ultravioleta. Cajas plegadizas, ¿sí? Donde vienen normalmente los blister con las pastillitas que ya están pues en unidades individuales para la dosificación. Los viales, las jeringas, ¿sí? Y están, por supuesto, los envases plásticos. Este envase plástico es ya, como lo veíamos en la parte de las tendencias, es el empaque número 1 en utilización en la industria farmacéutica. Ya desplazó al vidrio y aquí tenemos una consideración muy importante para hacer y es el tema de migración. ¿Por qué? Porque los plásticos, a diferencia del vidrio, no son totalmente sellados. Hay cierto grado de permeabilidad y eso hace que haya una potencial migración, ¿sí? ¿De qué? De los adhesivos, ¿sí? Hacia el envase y que toque el medicamento, de las tintas, de los barnices, ¿sí? Que también puedan afectarlo, ¿sí? Normalmente esos envases son de polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropilenos, que efectivamente permiten esta situación tienen esta permeabilidad y debemos considerar el tema de potencial migración. Hay otros plásticos pues que son más sellados, como el caso de los envases de PET. En ciertas aplicaciones se ve más que todo lo que son vitaminas, como lo veíamos de pronto en la fotografía de unos medicamentos y unas vitaminas en el primer slide. Pero no es tan común. Es más común este tipo de envases y aquí es donde tenemos que tener en cuenta la migración. ¿Qué tenemos nosotros para la migración? Hay que considerar el tipo de adhesivo, por ejemplo, adhesivos que tengan, se hacen unas pruebas bastante exigentes, ¿sí? De irritación a la piel, de irritación a los ojos, de toxicidad oral. Hay un FDA, el 3375, ese file se debe cumplir para garantizar que
vamos a minimizar ese efecto de potencial migración, ¿sí? Los adhesivos S246, S692N, que de pronto muchos de ustedes han escuchado y han trabajado, son adhesivos que tienen baja migración. Aquí tenemos adicional otro grupo de adhesivos que ya más adelantico se los voy a presentar. Pero pasan las pruebas de efectivamente de migración que se realizan. Adicional, se hace un set de pruebas. Normalmente los adhesivos para farmacéuticos deben tener unas aprobaciones adicionales, unas certificaciones adicionales para dar garantía y confianza, por supuesto, al usuario, a la marca. Está la FDA, que aprueba todo lo que son los adhesivos para empaques, para alimentos inclusive. Está CONEC, que es una legislación de Estados Unidos que evalúa, por supuesto, en los materiales, en este caso los materiales de etiquetas, el contenido de 4 metales pesados, mercurio, cadmio, plomo, cromo, ¿sí? Está REACH, que es ya una certificación europea y que lo que hace es reglamentar, autorizar y restringir ciertas sustancias químicas. Y está la última, que es RoHS, que habla de la restricción también de sustancias peligrosas y también habla de los metales pesados, como habla la CONEC, ¿sí? Pero ya habla para 6 metales pesados, no 4 como habla CONEC, y ya habla inclusive de una legislación un poco más exigente del límite máximo que puede contener, que hablan de 1000 partes por millón. Entonces, son estas certificaciones muy claves a la hora de seleccionar el adhesivo adecuado de acuerdo a la aplicación. En resumen, si estamos hablando y estamos moviéndonos dentro de aplicaciones en las cuales los empaques son plásticos, debemos validar muy bien qué tipo de plástico es y si necesitamos, por supuesto, el acompañamiento de adhesivos que tengan este tipo de certificaciones. Bueno, entonces para seleccionar la etiqueta en la industria farmacéutica, nuestra recomendación, como lo hacemos en varios de las aplicaciones, de los segmentos que trabajamos, es preguntar mucho a nuestro cliente cuáles son los empaques que utilizarán, ¿sí? Miren aquí un poco la fotografía, la variedad de empaques que nos vamos a encontrar. Y dentro de eso, aparte de preguntar cuáles son, digamos, de qué está hecho ese empaque, el diámetro del recipiente es muy importante porque si nos encontramos, y en esta industria nos encontramos con estos más pequeños, los goteros o las viales, las ampolletas, las jeringas, tenemos una exigencia adicional para la etiqueta y ahí necesitamos conocer, digamos, ese diámetro. Requisitos de temperaturas, contacto con solventes, humedad, pruebas que van a hacer los clientes en sus procesos, certificaciones especiales, como les compartí ahora, sistemas de etiquetado, velocidades en el proceso de etiquetado, ¿sí? Almacenamiento, esas condiciones en las cuales de pronto el adhesivo vamos a necesitar que tenga cierta resistencia a temperaturas. Entonces es un punto muy importante para evaluar y hablar con los clientes, abrir información siempre con los equipos de la industria farmacéutica. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más de nuestro portafolio de productos, cuáles son las soluciones que tenemos en Avery Dennison para el segmento farmacéutico, ya habiendo entendido un poco la dinámica, las tendencias de lo que vive la industria. Y vamos a compartirles entonces en una primera parte que nuestro portafolio de productos pues tiene tanto papeles como películas plásticas. Entonces, en papeles vamos a hablar de 2 grupos o 2 categorías de acuerdo al tipo de empaque. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de diámetros, envases que tienen diámetros pequeños y donde necesitamos un papel que sea conformable, ¿sí? Entonces, aquí vamos a combinar tanto ese desempeño del adhesivo con la conformabilidad de una cara de impresión porque tenemos diámetros pequeños, ¿sí? Entonces hablamos del 3617, que es un papel farmacéutico de 60 gramos,
que me permite precisamente tener esa mejor flexibilidad para esos diámetros pequeños, con el adhesivo S692NP, que es el adhesivo que está avalado para baja migración, como lo vimos en la presentación, en el slide anterior. Tenemos estos dos códigos que ya son productos de Estados Unidos. 3617 es un código, es un material que laminamos localmente en la planta de Querétaro. Estos otros dos códigos los manejamos importados, pero tienen dos adhesivos, el S727 y el S17P, que tienen unas características muy, muy importantes, ya se las voy a presentar. Tienen una cara de impresión también de bajo gramaje, 60 gramos, pero tiene estos dos adhesivos que tienen este desempeño. En especial, hablamos de un desempeño en pruebas de esterilización. Hay medicamentos y hay procesos de fabricación de medicinas que después de el llenado, el tapado del envase, se pasa a un proceso de esterilización, ¿sí? Y en la industria farmacéutica hay tres tipos de procesos de esterilización. Se habla de autoclave, que es vapor a 120 grados centígrados, ¿sí? Entonces, vapor, hay humedad. Eto, que es gas de óxido de etileno, ¿sí? Que ya no maneja esas temperaturas de 120 grados centígrados, sino ya maneja entre 25 y 55 grados centígrados. Pero, o sea, me disminuye también el tiempo, es mucho más efectiva, pero pudiera haber en algunos casos algunos residuos tóxicos. Entonces, también se utiliza la radiación gamma. Esta radiación por rayos gamma, también hay electrobeam, se hacen a temperatura ambiente, sobre todo para medicamentos que no puedan estar ni a 120 grados centígrados, ni medicamentos a 55 grados centígrados. Ya gamma tiene el beneficio, los rayos gamma, de que se pueden trabajar a temperatura ambiente, ¿sí? En general, en este caso, normalmente adhesivos caucho pueden tener alguna complejidad en la aplicación. Normalmente cuando son medicinas que tienen esterilización, casi siempre trabajamos con adhesivos acrílicos. Entonces, tanto el adhesivo S727 como el S17P nos pasan los procesos de esterilización, ¿sí? Asimismo, vemos que para diámetros pequeños también tienen un muy buen desempeño, ¿sí? Hay otro grupo de papeles que tenemos aquí, la segunda categoría, que ya son para envases de diámetro más grandes. Hablamos de mayores a 35 milímetros, ¿sí? Y ahí ya tenemos un adhesivo local, que es el J020, ¿sí? Con un adhesivo muy, muy estandarizado en la industria, que es el D170. Y tenemos también, por supuesto, un producto importado, el 07609, con el adhesivo S727, que, como les mencionaba ahora, tiene pues esas validaciones en procesos de esterilización. Si ya pasamos a películas plásticas, normalmente en películas plásticas hablamos de las jeringas y los viales, que para su identificación, por lo general, se trabajan etiquetas transparentes para poder tener el visual de hasta dónde dieron el llenado, ¿sí? Que haya esas lecturas y esos procesos de las líneas de envasado automática de detección de que efectivamente está precargada la jeringa. Con materiales transparentes. Entonces, en este caso, nuestra oferta está en el código 77138, que es un material Clear y que tiene también el adhesivo S692N, ¿sí? Es un material de BOPP transparente. Ya para temas donde se manejen temperaturas muy bajas, como el caso de las vacunas, y como hemos escuchado todos con la vacunación del COVID, hay temperaturas muy bajas que se manejan. Trabajamos también o tenemos productos para procesos criogénicos que manejan temperaturas muy, muy bajas. Hablamos menos 20 grados centígrados de ahí para abajo, ¿sí?
En este caso tenemos este código 77392, que es un polipropileno y que tiene el adhesivo para este tema de temperaturas muy bajas, el C0196. ¿Sí? Bueno, dentro de nuestro portafolio también tenemos aplicaciones especiales. ¿Sí? Como vimos allí, estábamos de pronto en los rangos bajo y medio que les presenté al inicio de la charla. Ahora vamos a movernos a de pronto esas aplicaciones de más alto desempeño. ¿Cuáles son esas? Hablamos de bolsas de sangre. En bolsas de sangre, por supuesto, tenemos y plasma, marcación de plasma, tenemos unas exigencias bastante altas por el tema de temperaturas, pero también por el tipo de contenido que necesitamos y las certificaciones que se requieren en ese proceso. Tenemos etiquetas primarias para las bolsas de sangre, las iniciales que se colocan durante el proceso de fabricación, y ahí hablamos de películas de alto desempeño como Smooth Proof Preprint, y está la otra película que se llama Teslin, ambos con el adhesivo AT1B, que es un adhesivo que llega a temperaturas de congelación y con un buen rango de servicio. Tenemos etiquetas secundarias porque ya cuando esas bolsas de sangre llegan, por ejemplo, a los laboratorios, a los centros donde van a hacer de pronto la dosificación o la aplicación de esa bolsa de sangre, y para cuando reciben la sangre también, la donación, haya una codificación de esa información del paciente, el tipo de sangre que se va a llenar en esa bolsa. Se maneja una película plástica flexible como el transcode, precisamente para la buena ubicación de la etiqueta sobre ese empaque, y con un adhesivo también de alto desempeño y validado para esta aplicación, que es el FDA 815 SB. Bueno, tenemos también soluciones especializadas como la Hanging Label, que lo vemos aquí de pronto en esta fotografía de una manera más clara. Son ya ese tipo de etiquetas que cumplen una funcionalidad. ¿Por qué? Porque aparte de identificarme la botella, el envase, ¿sí? Me sirve como gancho, como soporte posterior cuando ese medicamento se va a dosificar al paciente, ¿sí? Entonces ya se combinan unas caras de impresión de alta resistencia como polipropilenos de 125 micras, o sea, mucho más gruesos, para tener esa resistencia mecánica del peso de la botella más el contenido en esas condiciones. Y adhesivos también, por supuesto, de alto desempeño para tener pues esa resistencia de pegado. Eso es lo que se conocen como hanging labels o etiquetas colgantes. También tenemos etiquetas luminiscentes, que por lo general son materiales clear, es decir, BOPPs y con liner PET, pero que el adhesivo se le ha puesto un aditivo fotoluminiscente, como lo vemos aquí en la fotografía. ¿Para qué? Para poder, por temas de seguridad, validar que efectivamente es el medicamento original, y para poder tener, por supuesto, esa mejor trazabilidad y confianza de la medicina empacada. Tenemos, hablando de los temas de seguridad, un portafolio muy completo de seguridad para la industria farmacéutica. Hablamos de sellos en cajas de medicamentos, las cajitas plegadizas donde pueden venir, pues vienen por supuesto todos los blister con las medicinas, o las cajitas para las botellas también. Y aquí trabajamos con materiales transparentes para que no me dañe un poco la decoración y la impresión que ya hay en la caja, sino que sean sellos que se puedan colocar en el borde y que al momento de intentar levantarlo, retirarlo, me deje un rasgado, un daño en la caja y por supuesto una evidencia de que ese empaque fue abierto, como lo vemos de pronto aquí en esta gráfica inferior izquierda, ¿sí? Donde lo que se busca es que esa película plástica pueda, en combinación con el adhesivo, rasgar la caja, ¿sí?
Hay otra solución que se utiliza de manera interesante en el segmento farmacéutico, que es la etiqueta de cáscara de huevo o el vinilo destructible, que es el Tamper Fast Vinil, que lo que hace es que cuando yo intento levantarlo, como lo vemos en esta fotografía del lado derecho inferior, en esta parte donde dice Security Seal, yo intento levantarla y sucede como el esmalte, ¿no? Que se me va yendo por pedacitos. No puedo separar nunca esa película plástica de una sola, no la puedo retirar, sino que se descascara, ¿sí? Como la cáscara del huevo, se nos parte por pedacitos y por supuesto me va a dejar la evidencia. No puedo reutilizarla para poder identificar otro producto que de pronto vaya a ser adulterado o falsificado. Recuerden que la industria farmacéutica es una de las industrias más afectadas por el tema de adulteraciones y falsificación. Está esta otra tercera opción, que es películas delaminables. Y en este caso ya las películas lo que hacen es delaminarse como por capas, como cuando vamos a pelar una cebolla, se va quitando cada una de las capas y eso lo logramos con un material que se llama Foam-Tac. Deja una evidencia tal cual como lo vemos en esta imagen de la mitad con la etiquetica rojita, que se me va yendo como por capas la etiqueta. Y el último grupo de productos ya son los tradicionales void, ¿sí? Las etiquetas que cuando yo los remuevo, pues me deja el texto de void, como lo vemos aquí o como lo vemos en esta otra fotografía directa, ¿sí? Hay versiones blanca, hay versión transparente en Europa también, hay versión plata brillante, plata mate, ya un poco jugando con ese tema del empaque y la necesidad que tenga el cliente. Y para hablar de productos de seguridad, también es muy importante hablar de RFID. RFID, por supuesto, para los productos farmacéuticos es una solución. Hablábamos de que una de las tendencias muy importantes de la industria es el tema de la trazabilidad, de la transparencia, de la utilización de ingredientes, de la rápida ubicación de pronto de productos, de la seguimiento a las fechas de vencimiento, porque hay productos que tienen, por supuesto, unas fechas importantes y que muchas veces la cadena logística no está preparada para ver. Como RFID nos permite, dentro de la cadena logística del segmento farmacéutico, tener una visibilidad en línea de esas fechas de vencimiento, de esos inventarios y tener un sistema mucho más optimizado en esa logística, ¿sí? Y no solamente trazabilidad, sino también seguridad, porque me permite que cada uno de esos medicamentos tenga un código único, no un código de barras genérico para todos, sino cada uno tiene su propio nombre y apellido, ¿sí? Y me va a permitir tener un mejor control y estar más a prueba de adulteraciones, falsificaciones, ¿sí? Que tanto adolece la industria. Nos gustaría mucho compartirles este video. Vamos a pasar aquí para contarles el caso de esta empresa en Corea que se llama Hapni Pharmaceutical, que es una compañía que fabrica medicinas en diferentes tipos de empaques. Es una de las más grandes farmacéuticas en Corea y está empleando actualmente 60 millones de tags de RFID por año. Entonces, en este video vamos a ver un poco el proceso. No tiene sonido el video, ¿sí? Pero vamos a irlo guiando a través de los puntos más importantes donde la tecnología de RFID apoya la marcación de sus productos y la logística. Aquí tenemos la línea de producción. Y arrancamos mostrando la línea de envases plásticos, ¿sí? En esta línea se está colocando primero un inlay de RFID, como lo vemos aquí. Aquí está, se hizo un zoom de ese dispensado del inlay y que se pega sobre el envase.
¿sí? Ahí se está fijando el inlay. Y luego pasa a un sistema donde se coloca la etiqueta para la marcación. Luego hay un punto de codificación, porque cada una de esas informaciones se codifica. Hablan de, digamos que este codificador de 38 millones al año, donde se escribe y se lee a una velocidad de 150 a 200 partes por millón, ¿sí? O sea, son velocidades bastante altas porque normalmente la industria maneja unas velocidades interesantes y debemos, por supuesto, tener toda una plataforma que acompañe esas velocidades. Entonces, la codificación de cada uno de esos medicamentos se hace a través de estos equipos codificadores en las líneas de producción, en las líneas de envasado. Luego vamos a ver cómo se verifica cada uno de esos medicinas y las que estén codificadas de manera, de mala manera, que tengan un error, son sacados de la línea. Entonces se hace una inspección automática de cualquier producto que no esté bien codificado. Vamos a ver ahora ya la marcación de plegadizas, de cajas plegadizas, de las cajas de los medicamentos, donde también aquí se ubica en la parte interna de la caja un inlay de radiofrecuencia, ya con un formato inclusive más alargadito, de acuerdo al tamaño de esa caja. Y se codifica a través de este equipo, también nuevamente el codificador del código electrónico, ¿sí? Para que haya también una individualización de cada caja de producto. Si hay un producto errado, pues también después de la lectura se separa el producto y se optimiza así la línea. Luego, en este proceso de despacho, la compañía muestra cómo ellos cargan en estas canastas amarillas que vamos a ver en el video, codifican, van empacando en cada una de esas cajas los diferentes pedidos que tienen y que reciben. Son sistemas de picking automático, están manejando para su proceso más de 594 productos y en cada uno de estos racks que vemos aquí azulitos, vamos a ver que pueden cargar hasta 48 productos, ¿sí? En cada uno de esos racks. Y así hacen la preparación de cada uno de los pedidos. Entonces va llegando tanto cajas, botellitas, los diferentes medicamentos para cada uno de los pedidos. Esas cajas se leen, se verifican que efectivamente estén bien cargadas. Si hay alguna situación, hacen la reposición, rápidamente lo identifican y luego transfieren esas canastas a las cajas de cartón que ya vemos aquí en la parte de atrás, donde ya va a ser despachado pues a sus clientes. Por supuesto, haciendo la verificación de que ese contenido sea el adecuado y no se vaya a despachar a un cliente un producto que no corresponda, ¿sí? Ahí muestran durante el video pues varios puntos de antena donde se leen los tags en cada una de las cajas de manera automática, se leen al mismo tiempo todos los tags y optimiza por supuesto el proceso. Se cargan entonces en las cajas de despacho y ya van a los puntos de venta, van a los almacenes, a las ventas al mayor o inclusive a tiendas. Porque acuérdense que ahora con la omnicanalidad, con esta situación de la pandemia, hay muchos de los productos que se piden en línea. El e-commerce nos está llevando a eso y que la optimización de los despachos también no se hace solamente a puntos, a warehouse o bodegas grandes donde ya se hace el despacho hacia ciertos clientes, sino que
necesitamos a veces que las industrias despachen directamente hacia el consumidor final. Se hacen lecturas, aquí hay a la llegada, se leen al mismo tiempo, se identifican en un segundo todos los ítems de la caja y se valida que efectivamente sea lo que estaba esperando recibir, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Eso que me permite, pues, también tener una recepción mucho más ágil, mucho más rápida de cada uno de los productos. Voy a ir un poquito más adelante, si me permiten. Esta parte de verificación a través de handheld, esta compañía tiene también unos pilotos en los cuales en los puntos de venta se han instalado handheld de RFID para tener la lectura de las farmacias, porque tienen un número interesante de farmacias, más de 15,000 farmacias. En cada farmacia hay un número de personas y digamos que esta optimización de los inventarios, de cuánto tienen cada una de las farmacias es muy crítico y que puedan hacer la reposición de los medicamentos de la manera más ágil, más rápida. Y fuera de eso, de una buena administración de las medicinas que ya llegaron a su fecha de vencimiento y que puedan retirarla. Ese es otro punto muy clave, que no solamente para las farmacias, sino también para los hospitales. Es un punto de implementación en el que la tecnología RFID nos ayuda muchísimo. Aquí hablan de una lectura de más de 20 millones de tags escaneados al año. Miren la facilidad de lectura aquí en la parte central, ¿sí? Y donde rápidamente pueden ellos, pues ahí no vamos a entender un poco el coreano, pero de manera inmediata tienen cuáles son los productos que tienen en ese momento en las estanterías y también identifican en ese mismo momento cuáles son los medicamentos que tienen con fecha de vencimiento expirada y lo pueden retirar. Aquí hablan también de un piloto, muestran un piloto muy interesante de una estantería inteligente, ¿sí? Que la misma estantería pues tiene una antena ubicada y que rápidamente identifica cuántos ítems tiene, si se mueve alguno de ellos, si ya hago la venta, inmediatamente me descuenta esos ítems y me los resta. Miren aquí que ya sacó esos 4 productos. Y también pueden ver a través de ese tablero para esa estantería inteligente, las fechas de expiración de los medicamentos, el inventario actualizado, hacer un management de la reposición del inventario, un detalle de información de cada uno de los medicamentos. Si el cliente pregunta, ¿este medicamento lo puedo dosificar así, me lo puedo tomar así? Pues que ya el regente o la persona que atiende en la farmacia pues pueda tener esa información a través de la plataforma. Ese es un caso, pues ya en el punto de venta y como también la lectura para el despacho, pues lo facilita a través del sistema de RFID. Entonces, ese era un caso que les queríamos compartir. Nos parece muy oportuno, muy interesante para mirar cómo también la tecnología va apoyando el desarrollo de la industria farmacéutica y nos permite tener una mejor transparencia y un mejor manejo de toda esa cadena logística. Perfecto. No sé si hasta aquí llegamos en la presentación. Nos gustaría ahorita tener posibilidad de preguntas. Claro que sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Andy, por esa excelente presentación. Hola a todos, mi nombre es Cristian López, soy analista de ventas en Avery Dennison y bueno, hemos recibido algunas preguntas a lo largo de la sesión, por lo cual le pediré su apoyo a Sandy para que nos brinde una respuesta de las mismas. La primera de ellas es, en cuanto a materiales de etiquetas, ¿Avery Dennison ha trabajado algo al respecto sobre las vacunas de COVID? Muy buena pregunta. Sí, ya hemos trabajado, por supuesto, hemos acompañado también todo este desarrollo de las vacunas COVID.
Y tenemos ya estructuras validadas, aprobadas en diferentes laboratorios, en diferentes procesos, porque acuérdense que cada una de esas vacunas pues tienen diferentes temperaturas de conservación. Hablamos de temperaturas tan exigentes como la de Pfizer, que está a menos 70 grados centígrados, y donde ahí necesitamos adhesivos criogénicos, que lo vimos un poco en la presentación, el C0190, que nos permite rangos de temperatura hasta menos 196 grados centígrados. Entonces, perfectamente esa vacuna de Pfizer está ahí identificada con ese tipo de adhesivos. Tenemos adhesivos ya, digamos que en un rango medio, ya no temperaturas tan exigentes como los criogénicos, pero Moderna, por ejemplo, esta farmacéutica, dice que su vacuna debe ser conservada a menos 20 grados centígrados, entonces ahí trabajamos con adhesivos un poco más estándar, que ya todos conocemos, como el S692N, y que se lamina en nuestra planta de Querétaro, en México, que va hasta menos 29 grados centígrados. Y por supuesto también hay otros laboratorios como el chino, el Sinopharm, que habla de conservación de temperaturas a 2 grados centígrados. Johnson, que tiene temperatura, su vacuna debe ser a 5 grados centígrados. Entonces ya ahí vienen otro tipo de materiales, pero para todo el rango, digamos, de desarrollo de vacunas que hay en el mercado hoy, tenemos cobertura con materiales y tenemos ya materiales especificados. Muchas gracias, Sandy. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos básicos debería de revisar mi cliente para ofrecer algún material para farmacéuticas? Perdón, ¿me repites la pregunta que no alcancé a escuchar? Claro, Sandy. ¿Qué aspectos básicos debería de revisar mi cliente para ofrecer algún material para farmacéuticas? Ah, perfecto. Un poco lo vimos en uno de los slides de la presentación. Se trata de verdad entender primero qué tipo de empaque tiene la industria, qué tipo de empaque está manejando nuestro cliente, que es supremamente crítico. Si en todos los segmentos es importante, la verdad que en el sector farmacéutico es mucho más crítico, por esto que hablábamos de las reglamentaciones y el potencial riesgo de migración. Entonces, la selección adecuada de los materiales es muy crítico. Entonces, ¿qué tipo de envase tienen? Los diámetros de esos envases, si son envases pequeños, envases más grandes, manejos de temperaturas, como lo vemos ahora, ¿sí? Si necesitamos de pronto adhesivos mucho más resistentes a temperaturas más bajas. Temperaturas, velocidades. Recuerden que las velocidades de dispensado me determinan mucho el tipo de liner que voy a seleccionar en el material. Cuando tengo procesos de altas velocidades por encima de 120, 150 botellas por minuto, por lo general necesito un liner PET, ¿sí? Entonces, esas son variables importantes que debemos considerar. Muchas gracias, Sandy. Y la siguiente, el material 77138, ¿tiene luminiscencia para detección en línea de etiquetado? Sí, es un adhesivo que tiene el aditivo fotoluminiscente y por tanto a través del sensado de esa diferencia, puede ser que el sensor pueda ser por diferencia de calibres o diferencia de densidades y puede ser sensado a través de esos sistemas. Normalmente y no solamente el fotoluminiscente, cuando hablamos de etiquetas transparentes, clear, en el cual tenemos un BOPP transparente y un liner PET, es muy importante con nuestro cliente revisar el sistema de etiquetado y qué tipo de sensor tiene, para que podamos realmente llevar a cabo el proceso de etiquetado de la mejor manera, ¿sí? Y con la eficiencia adecuada. Si no tuviera el sensor, hay que hacer el cambio, pero son temas que se pueden actualizar y se pueden hacer de una manera rápida en los diferentes equipos de etiquetado. De acuerdo, muchas gracias, Sandy. Y la última que tenemos en este momento para poder ya también ir finalizando el webinar es, ¿las etiquetas colgantes se venden ya listas?
Bueno, las etiquetas colgantes, viene la estructura de polipropilenos gruesos, como lo vimos, de 125 micras. Hay también algunas estructuras que tienen Valeron, todavía mucha más resistencia cuando las botellitas tienen peso mayor, pero digamos que en promedio podemos manejar estos polipropilenos de 125 micras con adhesivos de alto desempeño para tener esa resistencia de ese peso. Pero ya el diseño especial de la etiqueta lo hacen los convertidores, lo hacen ustedes en el proceso de impresión, en la parte de conversión y troquelado, donde a través de un corte especial y esa figura especial, la etiqueta queda con la posibilidad de levantar esa pestaña y poder que sirva de gancho colgante. Y con una especie de freno, como lo vemos de pronto en las etiquetas de cuidado personal de pañitos húmedos, en las cuales abrimos la etiqueta, pero ella no se va, sino que queda hasta cierto punto porque hay un freno a través del troquel, del suajado. Asimismo se hace en la industria farmacéutica, se hace para estas etiquetas colgantes ese juego de troquel con ese sistema de cierre que me permite diseñar la etiqueta. Entonces es un trabajo conjunto en el cual podemos, por supuesto, dar todo el acompañamiento técnico para el desarrollo de esa etiqueta colgante. Excelente. Muchas gracias, Andy, por darle la respuesta a todas estas inquietudes. Aún hay algunas preguntas que se quedaron sin responder, pero todas ellas serán respondidas y enviadas posteriormente junto con las presentaciones. Para ir finalizando, al terminar este webinar, les agradeceríamos mucho que nos puedan ayudar con la encuesta de satisfacción para que mediante estos comentarios podamos ir mejorando constantemente y también saber cuáles serían los temas que más les interesarían que estuviéramos exponiendo posteriormente. A nombre de Ibery Dennison, me gustaría mucho agradecer su participación. Esperamos que este contenido les haya parecido interesante y que sea de mucha utilidad para que de igual forma nos ayude a estar con un paso y de forma hacia el futuro. En los próximos días les estaremos enviando el resumen de este contenido para que puedan revisar los puntos más importantes y les agradezco muchísimo estar aquí. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.